Los agujeros negros son los objetos más poderosos y extremos del universo. Son extraños, complejos y profundamente contraintuitivos. ¿Qué pasaría si cayeras dentro de uno? ¿Y qué son realmente? Para entenderlo, primero tenemos que hablar del espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son el gran escenario donde se desarrolla la obra del universo. Pero ese escenario no es rígido y el tiempo no avanza igual para todos ni en todas partes. En resumen, son relativos. La materia curva el espacio y el espacio curvado le dice a la materia cómo moverse. Coloca estrellas y planetas sobre ese escenario y éste se hunde bajo su peso. Ese escenario deformado, lleno de ondulaciones y depresiones, es lo que llamamos gravedad. Los agujeros negros no solo deforman el escenario, son como trampillas. Regiones con tanta masa concentrada que el propio universo crea una zona prohibida, un lugar donde las reglas dejan de comportarse como esperamos. La mayoría de los agujeros negros se forman cuando mueren estrellas extremadamente masivas. Pero basta con saber que en los últimos instantes de estas estrellas gigantes, su interior colapsa sobre sí mismo a velocidades cercanas a 1/4 parte de la velocidad de la luz. Esto comprime una cantidad enorme de masa en un espacio diminuto, creando algo tan denso que en cierto modo rompe el escenario del universo. Un agujero negro con 10 veces la masa del Sol tendría apenas unos 60 kilómetros de diámetro. Si miras directamente a un agujero negro, parece nada. La región bajo su dominio está oculta tras una frontera invisible y de un solo sentido, llamada horizonte de sucesos. Este horizonte forma una especie de cáscara alrededor de una región del espacio que, una vez cruzada, queda aislada del resto del universo para siempre. La deformación del espacio es tan extrema que ni siquiera la luz puede escapar. Y como nada sale de ahí para transmitir información, es imposible saber qué aspecto tiene realmente su interior. Aún así, podemos observar agujeros negros gracias a sus efectos sobre la materia. Al igual que los planetas orbitan una estrella, la materia puede orbitar un agujero negro. Muchos están rodeados por discos de material que giran justo fuera del horizonte de sucesos. En estas órbitas cercanas, la materia puede alcanzar velocidades cercanas a la mitad de la velocidad de la luz. Las colisiones y la fricción entre partículas la calientan hasta miles de millones de grados, haciendo que de forma irónica el entorno de un agujero negro sea uno de los lugares más brillantes del universo. Pero, ¿qué ocurriría si intentaras acercarte o incluso entrar en uno? Lo primero que verías sería el espejo más extraño del cosmos. No solo la materia orbita un agujero negro, la gravedad es tan intensa que incluso la luz puede hacerlo. Si flotaras justo fuera del horizonte de sucesos, en la llamada esfera de fotones, mirar en cualquier dirección significaría verte a ti mismo. Delante de ti estaría la parte trasera de tu propia cabeza, ya que la luz que sale de tu espalda rodea el agujero negro y vuelve a tus ojos. La gravedad también altera el paso del tiempo. Cuanto más intensa es, más despacio transcurre el tiempo. Mientras tú ves cómo el universo exterior se acelera, los observadores lejanos deberían moverte a cámara lenta. Si decidieras alejarte del agujero negro, podrías descubrir que para el resto del universo han pasado eones. Un inquietante viaje de ida al futuro, donde todo lo que conocías ya no existe. Sin embargo, acercarse demasiado es extremadamente peligroso. Te espera una muerte dolorosa conocida como espaguetificación. Tus pies, al estar más cerca del agujero negro que tu cabeza, sienten una gravedad mucho más intensa. La diferencia es tan grande que tu cuerpo empieza a estirarse. A medida que desciendes, la fuerza aumenta, aplastándote y alargándote hasta convertirte en un fino chorro de plasma ardiente, absorbido en un último y silencioso sorbo, para no ser visto jamás. Este efecto solo es realmente letal cerca de agujeros negros pequeños, ya que su radio es mucho menor. En cambio, si viajaras al centro de una galaxia y te encontraras con un agujero negro supermasivo, podrías incluso cruzar el horizonte de sucesos sin notar nada especial en ese instante. Desde la perspectiva de un observador lejano, parecería que nunca llegas a cruzarlo. Deberían detenerte y desvanecerte lentamente, mientras la última luz que emites escapa poco a poco. Pero desde tu punto de vista ocurre lo contrario. El vacío del agujero negro se eleva hacia ti.
Cada vez menos direcciones del universo exterior pueden alcanzarte con su luz, hasta que toda la oscuridad te envuelve y el universo que dejaste atrás se reduce a un pequeño punto luminoso. Dentro del horizonte de sucesos, el espacio y el tiempo están tan rotos que, en teoría, el viaje en el tiempo real sería posible. Probablemente por eso nada puede escapar. Si algo lo hiciera, podría provocar paradojas capaces de desestabilizar el universo entero. Por aterrador que sea, el horizonte de sucesos nos protege de ese caos. A estas alturas, sobrevivir ya no importa. Dentro del horizonte, el espacio-tiempo está tan deformado que cualquier dirección en la que intentes moverte te lleva inevitablemente hacia el centro del agujero negro. Avances donde avances, solo aceleras tu final. La única forma de durar más tiempo es no hacer absolutamente nada. En el centro se encuentra la singularidad, un punto infinitamente pequeño donde se concentra toda la materia que ha cruzado el horizonte de sucesos. Todo queda aplastado hasta perder su identidad. No queda rastro de lo que fue. La singularidad lo iguala todo y rompe nuestras leyes físicas de formas fascinantes. Hemos dedicado un vídeo entero a este problema, pero en esencia, todo lo que se acerca demasiado se convierte en materia de agujero negro, comprimida para siempre en ese punto final. Esta ausencia total de memoria de su pasado implica que un agujero negro solo tiene 3 propiedades fundamentales: masa, rotación y carga eléctrica. Todo lo demás se pierde para siempre. En ese sentido, se parecen mucho a las partículas elementales. De hecho, esto significa que, en esencia, todos los agujeros negros del universo son iguales. Sí, su masa puede variar y algunos giran más rápido que otros, pero si colocáramos todas las singularidades en un museo mágico de la física, serían indistinguibles entre sí, como electrones idénticos. Pero al igual que ocurre con las partículas fundamentales, estas propiedades son más una forma de describirlo sobre el papel que una representación fiel de la realidad. Nuestras teorías actuales sobre el universo, especialmente la relatividad general, simplemente no son capaces de describir lo que ocurre realmente en su interior. La curvatura del espacio se vuelve infinita, la densidad se hace infinita y nuestras ecuaciones dejan de tener sentido. La singularidad no tiene superficie ni tamaño. Es como un error de división entre cero en el tejido del universo. Es posible que las singularidades ni siquiera existan tal y como las imaginamos, o que sean algo completamente distinto. Pero por ahora, esto es lo mejor que podemos decir basándonos en nuestra mejor teoría del espacio-tiempo. Además, prácticamente todo lo que has oído sobre los agujeros negros, incluido este vídeo, se refiere a agujeros negros teóricos que no giran, simplemente porque las matemáticas son mucho más sencillas. Sin embargo, dado que los agujeros negros nacen de estrellas que giraban a enormes velocidades en sus últimos instantes, todo indica que todos los agujeros negros del universo están rotando. Y a velocidades extremas, hasta el 90% de la velocidad de la luz. Esto significa que en la realidad, los agujeros negros son aún más extraños de lo que solemos imaginar. Las singularidades de los agujeros negros en rotación son todavía más salvajes. La rotación hace que la singularidad se estire formando una especie de anillo, lo que algunos llaman una anularidad. Este giro es tan intenso que el propio espacio-tiempo es arrastrado con él. Así aparece una región adicional alrededor del agujero negro, conocida como la ergosfera, donde es imposible permanecer quieto. Da igual cuánto lo intentes, el espacio mismo te obliga a moverte, como si estuvieras atrapado en un remolino cósmico del que no puedes escapar. Entonces, ¿qué ocurrirá con los agujeros negros a medida que el universo envejezca y muera a su alrededor? No lo sabemos con certeza, pero tenemos una idea basada en la física actual, la radiación de Hawking. Según la teoría cuántica de campos, el vacío del espacio no está realmente vacío, sino que hierve de fluctuaciones cuánticas. Estas crean pares de partículas y antipartículas que aparecen de la nada y se destruyen casi al instante. Pero cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, una de estas partículas puede caer dentro antes de aniquilarse. La otra escapa, y eso es lo que llamamos radiación de Hawking. La energía de esa partícula tiene que salir de algún sitio, y ese sitio es el propio agujero negro. Con el paso de enormes cantidades de tiempo, los agujeros negros se encogen y se evaporan lentamente. La radiación de Hawking no es materia que haya caído dentro, es materia nueva que roba masa al agujero negro. A medida que éste se hace más pequeño, la radiación se vuelve cada vez más intensa y rápida, hasta que lo poco que queda desaparece en una explosión final de radiación de alta energía. Y después, nada.
¿Llegaremos alguna vez a entender de verdad los agujeros negros? ¿A saber qué ocurre en su interior? Nadie lo sabe. Solo podemos observar sus alrededores, y es muy probable que nuestras teorías actuales estén equivocadas sobre lo que sucede dentro. Pero no pasa nada por no saberlo todo. Eso significa que aún quedan misterios por resolver, ideas enormes en las que pensar y preguntas que merece la pena hacerse. Y precisamente por eso hacemos ciencia. Al final, al menos podemos estar seguros de una cosa. Nos queda muchísimo tiempo para seguir pensando en los agujeros negros, antes de que el último de ellos se desvanezca para siempre. Si este vídeo te ha ayudado a ver el cosmos con otros ojos, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos viajes por el espacio. Déjanos en los comentarios qué parte te ha parecido más fascinante y continúa explorando con nosotros el universo en el siguiente vídeo.